Ok, listos. Bueno, entonces con las buenas tardes para todos, con la bienvenida que les queremos dar a todos los compañeros y estudiantes y personas asistentes a esta conversación, a esta charla, a esta clase espejo, pues quiero darles la bienvenida. Me presento, mi nombre es Rodrigo Castro Zúñiga, profesor de la Fundación Universitaria San Mateo. En este caso, pues tenemos nosotros el gusto y el placer de presentarles a la profesora Mónica Peláez. Ella es docente universitaria, pues, de la Universidad Antonio José Camacho, una universidad que se encuentra en la ciudad de Cali y es, pues, una universidad que realmente es una entidad pública de orden municipal, tal cual como lo dice, pues, en el sitio web. Está adscrita a la alcaldía de Santiago de Cali, de la ciudad de Cali. Igualmente, pues es una universidad autónoma, es de gran reconocimiento y pues de alguna forma lo que busca es difundir conocimientos siendo objetiva con una vocación de servicio a la sociedad. Básicamente, pues es una universidad que representa todo lo que nosotros estamos buscando pues dentro de esta sociedad igualmente. De igual forma, pues quiero presentarles a la profesora Mónica, ya lo había comentado antes. Ella pues en este momento, a ver por acá dónde está la carta de presentación. Muy bien, ella es diseñadora gráfica, diplomada en arte terapia, en pedagogía visual y visual, perdón. Bueno, especialista en educación artística, cultura y ciudadanía. Y al igual, pues es maestrante en educación. Ya pues nuestros compañeros, nuestros chicos estudiantes también han recibido una muy breve pues, inducción relacionada con esta charla y con la misma presentación pues de quien nos va a hablar en el día de hoy, desarrollando una muy buena clase espejo y pues vamos a de pronto a generar por allí un muy pequeño conversatorio relacionado pues con el tema en cuestión y pues que es de interés para todos, ¿no? Entonces, importante. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Igualmente, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Y pues nada, te damos la palabra para que empecemos a trabajar. Bueno, muchas gracias, profe. Es también un gusto para nosotros poder entrar en este tipo de espacios, agradeciendo también a la Fundación Universitaria San Mateo y también, digamos, la posibilidad que da nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanas para poder vincularnos a través de nuestra clase en común, que es la Fundamentos del Diseño, ¿no? Y empezar como a generar esos espacios que son tan enriquecedores y complementarios en la formación de nuestros estudiantes en diseño visual, comunicación visual, ¿no? Entonces, pues, la dinámica que tengo pensada en este momento es, pues, además del conversatorio que se quiera, digamos, generar, eh, es compartir en primera instancia un pequeño video, ¿cierto? Y uh, es un video que es como una historia un poco mientras nos vamos como acoplando y llegan definitivamente todos, que nos va a ayudar como a establecer unas líneas allí de reflexión también, también de interés. Y tengo una presentación también en la que a medida que vaya avanzando, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Somos bastantes, entonces vamos a tratar como de interactuar de alguna forma, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esto y con toda nuestra dinámica. General, no sé, preguntas o algo, pues digamos, se puede en algún momento interrumpir y hacer. No sé si los dejamos para el final, profe, no sé cómo puede hacer el conversatorio. Tú me dirás también cómo se puede generar esto. Yo tenía como considerado, hay unas actividades que tienen allí, digamos, una pregunta en realidad, o sea, como que a través de toda la sesión hay preguntas. Entonces, pues, Igualmente, sí, dime. perdóname, igualmente no habría ningún inconveniente en que pudiéramos nosotros pues generar ese espacio, si tú lo consideras pues prudente, puede ser al final, o si tú también lo puedes pensar que es más dinámico, se puede generar una mejor dinámica en el encuentro con los estudiantes, podemos entonces estar trabajando en el transcurso pues de toda la charla, ¿vale? No tendría ningún inconveniente, lo que tú consideres más prudente. Sí,
digamos que hay, de hecho, como explicaba, hay preguntas alrededor de pequeñas preguntas, ¿no? Pero si hay inquietudes en, digamos, como en el chat y esto, digamos, de una forma más compleja, pues ya, digamos, como atenderlas en su momento, digamos, al final. Sí, sí se va a generar una dinámica como tal a medida que vamos avanzando, porque pues de eso se trata, ¿no? Como de un poco ir reflexionando y el tema, pues que digamos, quiero compartir y compartimos ahora, pues da eso, da como para eso, para poder reflexionar al respecto de nosotros, ¿no? De nuestra mirada, de nuestros intereses como diseñadores, diseñadoras que arrancamos en el, digamos, como en este mundo constantemente, ¿no? Así seamos profes, siempre hay una formación pendiente, digamos, tal vez a nivel visual, que podemos asumir en cualquier momento. Entonces vamos a hablar de eso digamos, en este día, dando pues la bienvenida a todos los estudiantes, a también los estudiantes de la unidad JC, de segundo, y los estudiantes pues que corresponden a la San Mateo también, dándole la bienvenida y pues bueno, ojalá que sea de mucha nutrición visual también, ¿no? Entonces, yo quiero compartir o para hacer la apertura un video entonces que tal vez de algo que tal vez conozcan, ¿no? Vamos a ver aquí ya estoy compartiendo pantalla. Me cuentan si están viendo ya, por favor, me confirman. Sí, ya estás compartiendo la pantalla del video. Bueno, ok. Listo, lo vamos a ver. Observe como una caja que encierra un misterio es enterrada. De todos los presentes, soy el único que entiende eso. Todas las cajas son misterios que encierran universos. Tras un parpadeo, volvemos a Alemania. Es el 14 de agosto de 1938. Desenvuelvo el regalo que me dio mi padre de cumpleaños. La física cuántica dice que mientras una caja esté cerrada, puede contener cualquier cosa, en cualquier estado de existencia. El observador afecta al observado, creando nuevos universos, nuevas posibilidades. En otras posibilidades cuánticas, mi padre me regaló un gato, un oso de felpa, un guante de béisbol. Pero en este universo cuántico, la caja encerraba este reloj. Tu madre piensa que es demasiado para un niño de 9 años, pero yo creo que te ayudará a entender que el tiempo tiene peso y poder. El poder de hacer la diferencia entre la vida y la muerte en solo segundos. Es el 20 de agosto de 1959. Entro en la cámara de pruebas en el centro de campo intrínseco. Asumo que tengo tiempo de ir por mi abrigo. Me equivoco, y un segundo se convierte en cero. La caja se cierra conmigo dentro. El presente está revuelto. Dicen que los accidentes pasan, pero en universos cuánticos solo hay posibilidades conectadas por la percepción, no accidentes. Es octubre de 1985. Dentro de 12 segundos la fotografía de mi mano caerá y agitará el terreno seco de Marte. Ahora estoy viéndome a mí, lo que solía ser. Tal vez yo sea la prueba de que todo sucede a la vez. Sin embargo, una pregunta me ronda los pensamientos. Si los accidentes no existen, ¿por qué me convertí en lo que soy? Desde mis primeros años, quise tener el control sobre todo. Arreglar relojes requería simetría, orden y control. El control y la disciplina primaban en mi solitaria labor. Esa disciplina era lo que buscaban los directores del proyecto Manhattan en 1959, cuando me llamaron a trabajar en sus laboratorios. Si Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, se había convertido en el destructor de mundos, ellos serían los salvadores. Querían controlar el poder atómico. Mientras me muestran las instalaciones, tengo una repentina sensación de déjà vu. Ya había estado en ese lugar. ¿Cómo es posible? Aún no me había convertido en lo que soy, pero aún así podía sentirme a mí mismo en el futuro. ¿Hasta dónde se extenderán esas líneas que nos conectan? Supongo que debo darles la bienvenida al primer encuentro de Crime Busters. Si queremos convertirnos en una organización reconocida que combata el crimen, debemos aprender a trabajar en equipo. Mientras escucho las palabras, no puedo quitar mi mirada de la joven recostada en el escritorio, su cabello y esa vaga sonrisa. Por eso, dice que cada uno colocará su identificación en un papel y que el destino escoja las parejas. El primero es el Doctor Manhattan, cuya presencia esta noche nos honra a todos.
Y va a estar junto a... ¿Qué creen que haya dentro de la caja? Todo es cuestión de perspectiva. Y las perspectivas pueden cambiar con el más ligero empujón. Silk Spectre. Y en ese instante, un futuro donde yo hubiera trabajado junto a Rorschach dejó de existir. Se convirtió en el que trabajo con Lori, en el que me enamoro de Lori. El futuro también, donde mi ahora esposa se enfada conmigo. En el que me reclama por cambiar los papeles. En donde me pregunta si es porque está vieja. Estar en casa ayudará al menos por un instante. Cambiará su perspectiva, como la del mundo. Simplemente ya no puedo seguir haciendo esto, Doc. Renuncio. Y con la llegada de su poder, nuestros soldados no tendrán que involucrarse en situaciones como las de Vietnam. Voy a dejarte, Joel. Te amo. No se rendirán. Esto va a requerir soldados, tanques. Y bueno, a ti, hijo. Él no tiene lo que se necesita. Nunca hubiera funcionado conmigo en primer lugar. Hace mejor equipo con Silk Spectre. Un engranaje hace girar al otro. Y con eso, inicia todo el evento. A mi padre le llega la noticia de mi muerte. Creyó que los laboratorios podrían hacerme volver luego del accidente. Él intentó buscar respuestas en lo único que conocía. Finalmente volví, sin ayuda de ellos. Padre, he vuelto. Oh no, mi hijo se ha ido. Ellos se lo llevaron. Estaba de vuelta. Aunque yo no soy John, esa conciencia es solo la base de mi perspectiva. ¿Dónde estarán las respuestas que busco? Nunca he intentado ir más atrás del momento de mi creación, pero tal vez ha llegado el momento. El tiempo se resiste mientras vuelvo. Yo solo sigo empujando hasta regresar a aquel desierto minutos antes del accidente. Nadie puede verme porque todavía no existo, y solo mi conciencia es la que está presente. John corre hacia el laboratorio, recoge su abrigo, pero algo ocurre. John sale justo a tiempo sin que la caja se cierre, pero aún sigo aquí. Si el accidente no hubiera ocurrido, debería desaparecer ahora. Una paradoja. Me quedo a ver cómo John Osterman sigue con su vida. Un día en el muelle le pide matrimonio a Jane. Rápidamente se hacen los preparativos y llega la boda. Papá me ayuda a estar listo para la ceremonia. Pensé que este día nunca llegaría. El año pasado tuve un sueño. Gente del laboratorio venía a verme. Me decía que había ocurrido un accidente y todo fue tan real. Una elección pequeña puede cambiar el camino de los eventos. Izquierda o derecha. Sin mi poder, el mundo cae presa del miedo y la amenaza nuclear. Intento moldear el camino para evitarlo y se presentan cada vez más elecciones. ¿Han escuchado sobre el experimento del gato de Schrödinger? Si encerramos a un gato en una caja con un sistema venenoso que tenga el 50% de probabilidad de liberarse y matar al gato, el gato va a estar vivo, muerto al mismo tiempo. En la física cuántica, el observador afecta al observado. Una partícula es solo una partícula cuando se le mira de cerca, pero al verla desde lejos, se convertirá en una onda. Entonces, el gato permanecerá en ambos estados hasta que alguien abra la caja y descubra el resultado. Conforme pasa el tiempo, más probabilidades empiezan a agregarse, creando nuevas posibilidades cuánticas y universos alternativos, coexistiendo hasta que la caja sea abierta. Hacia donde observen, todo termina en el apocalipsis nuclear. El tiempo está roto. En octubre de 1985, estoy en Marte, sostengo la fotografía en mi mano. Sin embargo, en octubre de 1985, también estoy en casa de Jane, sosteniendo un plato en mi mano. Yo soy Legión y existo en todos los lugares al mismo tiempo. La única forma en que esto podría haber pasado es que la realidad cuántica se fracturara en un número infinito de posibilidades, hundido en el centro. No me di cuenta porque nunca había llegado tan lejos ni viajado más allá de mi creación en la cámara. En algún punto hice algo, vi algo que fracturó la realidad. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? John, quiero ir a casa. Me oigo a mí mismo decir, no puede ser. Sé con absoluta y completa certeza que fue la noche que conocí a Lori en 1966, cuando cambié el resultado del papel. Creí que el futuro donde trabajaba con Rorschach dejaría de existir. Nunca me imaginé que ambas posibilidades serían igual de reales. Cada decisión, cada cambio, creó nuevas posibilidades. Bien, ya nombré la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la cura? No hay nada tan roto que no pueda reparar con un poco de esfuerzo. Las palabras de mi padre se cruzan con los recuerdos de la voluntad de mi madre. Todo sucedió en 1939. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial.
Mamá era judía y quiso entregarse para protegernos, pero papá la convenció de cruzar juntos la frontera, arriesgarse y escapar en familia. Para cumplir el plan, yo debía permanecer encerrado en una caja mientras ellos pretendían ser comerciantes. 4 kilómetros antes de llegar al viejo camino que representaba el éxito, fuimos interceptados por un grupo de soldados del Reich. Ellos insistían en revisar la carroza a fondo. Al ver que corría peligro, mi madre se lanzó sin dudarlo e intentó detenerlos. Pero fue alcanzado por una bala. Padre sacó su viejo revólver y se valió de la estrategia para vencer a los soldados. La nieve sirvió como testigo. Querido Joseph, no puedes controlar al mundo. Esas fueron sus últimas palabras. Padre y yo conseguimos llegar a Estados Unidos. Rápidamente él encontró trabajo como relojero. El mundo estaba en guerra, saliéndose de control, pero si al menos él podía controlar una pequeña parte, se sentiría seguro. Todavía creo en mi corazón que pude habernos sacado, pero cuando tu madre vio que ellos estaban listos para buscar en la carroza, tomó una decisión, entre una posibilidad y otra. En ese momento, ella desistió de todas las elecciones que pudo tener en el futuro, para que nosotros pudiéramos seguir. Ella sacrificó su mundo por nosotros. Nunca olvides eso, John. Al mirar el momento, al azar que nos juntó a Jane y a mí, sé lo que debo hacer. Necesito arreglar el delicado mecanismo de reloj que estropeé. La única forma es borrando todas las elecciones. Aún así, no se pierde la ironía. Soy el ser más poderoso del universo y no puedo hacer nada. Para que el mundo sea lo que debe ser, lo que necesita ser, debo sacrificar mis propias decisiones, mi libre voluntad, para que ellos puedan tener decisiones. Comencé a moverme retrocediendo y avanzando en la línea del tiempo, asegurándome que todo pase como en la línea original, sin la más leve variación. Los años se desvanecen ante mis ojos. El sexo, Jane, el laboratorio, mamá, papá. Ahora el accidente. En algunas realidades me apuro, en otras paseo. Solo necesito un poco de energía para que no importe cuándo sea que entre, dejándome solo 5 segundos y la puerta se cierra ante mi mirada. ¿Qué hay en la caja? 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 Por un momento estamos uno frente al otro, todos nosotros juntos en la caja. Pasado, presente, futuro. John vivo, John muerto. El resplandor termina. La caja se cierra. Es el entierro de John Osterman. Se cierran los remanentes de mis últimas decisiones, muertas y enterradas. Doy un paseo atrás en la línea temporal. Todo parece estar como debería estar, excepto que no lo está. No exactamente. Hay algo mal. Solo hay un hombre que puede ayudarme. Hola, Adrian. Estoy frente a Adrian Gate, probabilísticamente el hombre más inteligente jamás vivo. Él podría ayudarme. Le cuento todo. Los viajes, los cambios y la ruptura en el tiempo. Perdón, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Después de mi trabajo solo queda esta realidad cuántica. Sin embargo, ahora hay algo ahí, algo que no estaba antes. Ya no puedo ver mi futuro claramente, como si hubiera algún tipo de estática que apenas me permite distinguir detalles. ¿Qué puedes ver? Destrucción, muerte. Me siento responsable. Ya que tus habilidades se basan en energía pura, ¿podría esta estática deberse a una descarga masiva de energía? ¿Cómo cuál? Una guerra nuclear. El fin del mundo. Es probable. Pero entonces sería a causa de mis errores. La decisión de qué hacer ya no puede ser mía. He renunciado a esa libertad para siempre, como el único humano capaz de entender mi dilema. Tú debes tomar esta decisión. Puedo ayudarte. Verás, si el problema es la energía que destruirá el mundo, lo inteligente sería controlarla desde antes. Y dado que tú eres energía, tú servirás como respuesta. Tú proveerás la energía, los avances. Dime qué hacer y lo haré. Así avanzan los hechos. El mundo se asombra ante el Dr. Manhattan. El mundo teme. El mundo responde. La sorpresa se prepara. Los engranes caen sobre su peso. Y toda una historia que inició con la muerte de un comediante vuelve de nuevo a una conversación. Esperaba que entendieras todo, doctor. No como Rorschach. Rorschach ya no es un problema. Me voy de esta galaxia hacia una menos complicada. Pero apenas has recobrado el interés por la vida humana. Sí, y quizá haga nueva vida. Adiós, Adrian. Espera, antes de que te vayas, hice lo correcto. Todo funcionó al final. ¿Al final? Al final nada termina. Nunca. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Me alejo y ya no escucho más sus réplicas. Lo que quiero decir con eso es que tanto la muerte, la vida y el universo son cuestión de perspectiva. En alguna esquina donde la oscuridad reina,
Solo hace falta un poco de energía para acelerar la evolución, combinar proteínas y ADN. No puedo esperar para ver qué hay en esta nueva caja. Quizás se convertirá en algo increíble. Quizá nos volvamos increíbles juntos. Bueno, ¿qué tal? ¿Conocían ya al Doctor Manhattan? Yes. ¿Y qué piensan de él? A ver, bueno, yo no puedo aquí recuperar mi pantalla. ¿Qué piensan del Doctor Manhattan? Que es muy poderoso. Es verdaderamente poderoso, ¿cierto? Es increíble. Es de mis favoritos. La verdad es que tiene, digamos, mucha simbología con respecto a lo que somos los diseñadores. Así nos, digamos, lo podamos poner en esta aparente exageración, pero sí, tiene mucho, digamos, que ver. Y una de las preguntas con que quiero iniciar es esa, ¿cierto? ¿Qué hay en tu caja? En realidad, ¿sí? ¿Qué hay en la caja de cada uno de nosotros? ¿Qué hay en tu caja? Es como casi que la pregunta que podemos, digamos, responder a medida que vamos avanzando también, ¿cierto? En este tema de la alfabetidad visual, que es como tan fundamental en realidad en los diseñadores, pero sobre todo cuando uno inicia un camino, pues entender cómo debe empezar a cambiar, a configurar esa mirada y también a darle sentido a lo que recibimos en la U, ¿cierto? A aprovechar cada herramienta para poder desarrollar en realidad como una verdadera visión en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces, es también, les tengo esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay en tu caja? ¿Qué habrá en tu caja? Ahora, si lo queremos entonces responder a medida que vamos aquí, yo voy viendo, vamos a ver acá, ¿dónde está el chat? Bueno, ya estamos bastantes. Ok. Me gustaría tener acceso al chat y no lo encuentro. Necesito ayuda. Ah, bueno, que no soy Zoom, pero bueno, digamos que ahí vamos. Vamos a hacerlo de acá. Una de las cosas, digamos, que también se nombraban un poco allí era cómo el observador afecta a lo observado y cómo depende entonces el cómo nosotros vemos el mundo afecta en realidad lo que es el mundo. Y de allí, digamos, se trata y se desprende, pues, absolutamente toda la relación con nuestra percepción y la relación con ese ser menos o más observadores. Y de esto se trata, digamos, como esta charla, este encuentro, este compartir como de conocimientos alrededor del que somos, ¿no? Como visualizadores o no, más o menos, y cómo esos visualizadores que somos están siendo formados, ¿sí? Darle importancia entonces digamos, a nuestra visión es pues, fundamental, ¿cierto? Y es un proceso realmente individual, muy importante. Afectado por el entorno y por el otro, claro, pero es como ese camino, ¿sí? Que el doctor Manhattan entonces toma con esta seguridad, ¿cierto? Con esa trascendencia. Hablamos un poco, pareciera ficción, pero en realidad es así, ¿no? El control de la mente viene frecuentemente programado por las costumbres sociales. No pensamos que tenemos ese tipo de cosas, tal vez sí. Pero en la relación del entender y percibir nuestro mundo y entender que somos pensadores visuales, que debemos ser pensadores, ¿sí? Además de
de ser súper hábiles con nuestras herramientas de trabajo, ¿sí? Con la tecnología, con nuestro software o con lo que sea, pues debemos reflexionar al respecto y es como lo que se trae también aquí, ¿sí? Esa, digamos, hay como una programación referente a eso, ¿cierto? O sea, una influencia de la gente, de lo que opina sobre nuestra misma percepción y de lo que pensamos en realidad, ¿sí? Como, asimismo, como los grupos culturales o, digamos, las comunidades o culturas que, por ejemplo, comen cosas repugnantes, ¿sí? Que nos, digamos, nos repele, pero a cada cultura corresponde esa visión, esa aceptación. Dentro de la cultura hay muchas imágenes que precisamente por eso son aceptadas, ¿sí? Tenemos entonces siempre las mismas referencias visuales, profundamente arraigadas y casi que no queremos salir de ellas. Y un llamado realmente a los comunicadores y diseñadores visuales es a tener ese mar de referentes, alimentarse en realidad visualmente de una forma más agradable que de la cucaracha, ¿no? Obviamente hay culturas que lo hacen, pero nosotros no, a nosotros nos parece repugnante, ¿verdad? A ellos yo creo que no. A ellos les parecerá repugnante algo que nosotros hagamos, quizás. Entonces el llamado es eso, a referenciarnos y a entender que estamos influenciados y que tenemos, digamos, muchas herramientas en otros niveles, porque en realidad el diseño es también un proceso mental profundo, intelectual profundo, que lleva una responsabilidad. Necesitamos entonces pensar mucho más lo que vemos, ¿verdad? Ser más conscientes en nuestro camino, en nuestro cotidiano. Y lo que queremos siempre en formación es pensar en forma diferente, ¿no? Siempre como tal vez construir una autenticidad de allí. Y pues para eso entonces tenemos que tener a disposición un lenguaje suficientemente amplio y rico para que pues podamos en realidad describir lo que vemos, ¿sí? Escribir esas cosas y poder entonces hacerlo. Allí es donde entra el tema de la alfabetidad visual, ¿sí? A conformar, a completar ese lenguaje que pues no estamos tan acostumbrados a entenderlo como un lenguaje, ¿verdad? Este sistema tan complejo y que nosotros como diseñadores visuales o diseñadoras visuales necesitamos fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, para, digamos, como activar ese mundo creativo, también, digamos, es una ventaja el que nosotros y nosotras hayamos decidido, ¿sí? Encaminarnos por aquí, ¿sí? Por el camino de la imagen. Es en realidad interesante, importante y nos genera entonces muchas habilidades. Tenemos una oportunidad grande para hacerlo, ¿sí? Eso es. No sé si alguien quiera hacer una pregunta o está un micrófono por ahí abierto, porfa. O bueno, si va a hacer la pregunta porque aquí no tengo el chat, no lo tengo aquí presente. Ok. Listo. Estamos en un panorama que ya es conocido y para darle un poquito como el sentido precisamente a lo que vemos nosotros aquí y a este mundo de la alfabetidad que estamos acostumbrados a ver como que, bueno, la alfabetización, ¿cierto? En el colegio, lo que sea, solo corresponde como a ese lenguaje verbal, que es como oral y escrito. Pero hay todo un mundo que ya ha sido establecido desde el principio, del inicio de los tiempos. Lo primero fue imagen y después fue, digamos, la escritura y la oralidad. ¿Sí? La imagen tiene una carga en realidad histórica importantísima en la trascendencia de nuestro conocimiento y en el de los demás. Y si somos comunicadores y comunicadoras, pues más, ¿no? Entonces aquí hay como un diagrama en el que vemos cómo hay un mundo, un sistema de comunicación, entendiendo el diseño así, pero ese sistema de comunicación necesita un lenguaje y ese lenguaje entonces necesita una gramática, o sea, cómo se escribe, cómo se lee en imagen. Y aquí estamos nosotros como vinculando todo esto
a través, pues, digamos, de las diferentes herramientas o técnicas o temas que recibimos en nuestras clases. Una de las gramáticas como el ABC, la ortografía, las sílabas, las oraciones que veíamos en nuestro lenguaje verbal, pues ahora lo vemos en forma de texturas, de formas, de tamaños, ¿no? De esas relaciones, de composición, simetría, ¿no? Y ese es como, oye, cierra porfa el micrófono. Brian, ¿llevas? No sé. Creo que hay alguien dejó el micrófono abierto y se fue. Perdón, yo meto aquí la cucharada. Me da pena contigo, Mónica, interrumpir esta parte. Dale, no Le importa. voy a solicitar al estudiante Brian Camargo cerrar micrófono, al estudiante Pablo Alexander Delgado Rodríguez también cerrar micrófono, si son tan amables, No, para poder perfecto. darle continuidad pues, a este conversatorio. Vale. Gracias. Gracias, profe. Igual ya sabes que no tengo aquí control del chat, entonces también te pido la colaboración ahí. Bueno, digamos que eso es como para hacer un panorama, darle un sentido, por qué aprendemos lo que aprendemos, ¿no? Y tener entonces como ver la oportunidad que tenemos para desarrollar esa alfabetidad visual dentro de, digamos, ya de nuestras prácticas. Es decir, darle como una importancia un poco mayor, ¿sí? Para completar, ¿qué? Pues nuestro mundo, ¿sí? Realmente esto lo vamos a ir y lo vamos a utilizar, de hecho lo utilizamos diariamente, pero sí, casi que es una obligación para el diseñador visual hacerlo, ¿sí? Y son unos temas, pues, que no se tratan, digamos, como un poco en profundidad. Tal vez si lo han oído, tal vez sí, pero digamos, de ahí parte mucha cosa, ¿cierto? Entonces tenemos las palabras y las imágenes y nosotros durante toda nuestra carrera de profesión vamos a tener que relacionar unos con otros. Después, entendamos cómo se construyen, ¿cierto? Técnicamente, composicionalmente, ¿sí? Físicamente, pero también a nivel de comunicación, cómo se construyen, si se hacen metáforas o no, cómo es esto de la imagen, para que yo en realidad sepa que estoy usando mi inteligencia visual como diseñadora o como diseñador, ¿sí? El lenguaje verbal, obviamente, hemos tenido muchos años aprendiéndolo, también hay que ajustarlo porque siempre se ve, pero ya hay, digamos, como una aceptación, sí, es más común, ya está interiorizado. Lo visual nos corresponde a nosotros mucho para hacer realmente la diferencia en un mercado, ¿sí? Podernos pensar, ser en realidad diseñadores y diseñadores pensantes, qué es lo que se necesita en este momento. Claro, con unas habilidades técnicas también, pero sobre todo pensantes, pensadores de diseño. Entonces aquí hay como ese panorama que nosotros tenemos que equilibrar siempre, porque esta balanza de este personaje que está acá siempre está como llevándose para el otro lado, ¿no? Y la complejidad, obviamente, de lo que es construir una imagen, pues siempre como que es una lucha, ¿no? Prefiero escribir, hacer una cosita ahí rapidita que hacer un buen boceto, un prototipo. Es decir, encariñarnos con la imagen, apasionarnos con la imagen. Y digamos que esa complejidad se equilibra mucho también porque pues en realidad tiene una relevancia, pudiéramos decirlo, la historia lo dice, sobre el lenguaje verbal, porque es un lenguaje universal, yo no necesito hablar mandarín para saber que allí hay un baño. Sí, tengo un pictograma que me dice aquí mujeres, acá hombres, y yo entro al baño si me voy de vacaciones a Pekín y no pasa nada, ¿cierto? La imagen me lo dijo todo. Es un lenguaje realmente importante, interesante digamos, de abordar. Bueno, digamos que este es como el sistema y la dinámica realmente que sucede cuando nosotros le decimos a ustedes, diseñen un logo, diseñen un cartel, diseñen, pues, vienen a confluirse todas estas, digamos, este sistema completo, por eso estamos hablando de un sistema completo que nos va a hacer y desarrollar más nuestra alfabetidad visual. Esa búsqueda también de nosotros es importante. ¿Es necesaria entonces la alfabetidad visual? Pues ya después de toda la propaganda que le he hecho, obviamente, ¿cierto?
Pero les quiero leer dos historias, dos cosas muy cortitas, en realidad, ¿cierto? Vamos a ver si acá puedo aumentarle. Y paso esto para acá. ¿Cierto? Acá. Listo, vamos a ver esta imagen aquí. Y yo les voy a leer, ¿vale? Bueno, ya les voy a leer que se me perdió. Bueno. Miren la imagen, cuando una limpiadora de un hotel en Minneapolis descubrió a una joven sola en una habitación que no miraba a los ojos, no estaba vestida para el frío ni tenía equipaje, informó de ello y ayudó a destapar una red internacional de tráfico sexual. Este es el otro, cuando un astuto camarero de un concurrido café israelí observó que el colegial que pidió un vaso de agua estaba sudando profusamente mientras llevaba un pesado abrigo, un día templado, miró más detenidamente y vio un cablecito que asomaba de la gran bolsa de lona negra del muchacho. Su observación impidió que el chico hiciese detonar un enorme explosivo, que, según el jefe de la policía local, habría causado un desastre colosal. Dos escenas verdaderas, dos historias verdaderas, y la observación del camarero y de la limpiadora del hotel cambiaron la historia. Será entonces importante, no solamente, obviamente, para evitar desastres, sino también para hacer descubrimientos, tener alfabeticidad visual. Allí, digamos, vamos acercándonos un poco a la necesidad de saber y cómo atender esa conciencia de nuestra mirada. La capacidad de ver, de pensar, prestar atención, eso es súper clave, a lo que a menudo se halla fácilmente disponible ante nosotros. No es solo un medio para prevenir desastres, sino también la precursora y el prerequisito de gran descubrimiento. Y es un prerequisito para nosotros tener recursos creativos para trabajar durante toda nuestra vida. Entonces, la alfabeticidad visual digamos que aterriza desde allí, pues siendo una necesidad casi que de vida, ¿no? Atender. Amy Herman, esa historia sale de ese libro y pues ella también, digamos, recomienda hacer unos ejercicios, ¿verdad? Ejercicios de atención, de observación. ¿Cuántos ejercicios hacemos de observación? Ella dice que hay que observar una imagen mínimo 1 minuto, después aumentar, y siempre le vamos a descubrir cosas. Obviamente, el pensamiento visual, la atención y la memoria están entonces como conectados, ¿cierto? Porque, claro, ¿te acordás de lo que viste? No creo, ¿sí? A veces me acuerdo de cómo llegué acá, a veces lo olvidé. Entonces, hay un desarrollo allí, digamos, que nosotros, esa habilidad que, digamos, nos ofrece nuestro oficio o lo que hemos elegido estudiar, está allí, digamos, latente. Y es, digamos, la propuesta que se hace para que ustedes tengan desde otro ámbito muy importante también un fundamento del diseño, un fundamento de su mirada, desde su vida. Entonces, allí vamos a también descubrir otras cosas, el saber ver, ¿sí? ¿Cuánto vemos? ¿Cómo será que nos damos cuenta si vemos o no vemos, ¿no? Es también, y como venimos construyendo, un tema casi que de ficción, ¿no? Pero veamos qué es la alfabeticidad visual, ya digamos,
aterrizada en como 3 miradas de 3 autores que pues han hablado de ella. Es muy sencillo. En términos generales, la alfabetidad visual pues es la capacidad que todos tenemos de interpretar los mensajes visuales. O sea, debemos tener un hábito también de lectura de lo que sea. Podemos leer no solamente mensajes visuales que están muy estructurados como lo que nosotros venimos a aprender acá, estructurar un mensaje complejo de comunicación, de una campaña de publicidad, que sé, ¿sí? O también un mensaje que, digamos, un espacio esté dando, o un objeto, ¿sí? Los ejercicios de alfabetidad visual también se hacen con objetos, con etiquetas, con mensajes simples que tengamos a mano en casa. Significa entonces tener más inteligencia visual. Es un tipo de inteligencia. No, la inteligencia no es una sola y ya. Son varias inteligencias, o por lo menos Howard Gardner lo descubre así, ¿no? Él habla también de una inteligencia visual, creativa. Es más, la inteligencia de la síntesis, digamos, la mente de la síntesis es otro tema. Vemos entonces cómo vamos a reunir estos digamos, es muy, digamos, esto me ayuda como a caracterizar un poco y aterrizar el término, simplemente, ¿sí? La alfabetidad visual para Dondis a Dondis, pues es muy conocida de hace mucho tiempo, ¿no? Esto se estudia hace mucho tiempo, pero en otros niveles, pero es importante que en este punto todos, digamos, nos empoderemos de este tema, porque digamos que el medio nos exige, nuestro día a día nos exige ser más inteligentes visualmente y nosotros tenemos más herramientas para poder entonces entender todo lo que sucede en la calle, todos los mensajes que me llegan. Si nosotros no entendemos, después no vamos a poder proponer algunos mensajes interesantes o por lo menos diferentes, poder innovarlos, cambiarlos, mejorar nuestro mundo, ¿cierto? Mejorar lo que hay en esa caja que hablaba el doctor Manhattan. Dondis dice que la alfabetidad visual es todo lo relacionado con la vista, ¿sí? Y que, o sea, ella la abre así, ¿cierto? Todo lo relacionado con la vista, lo que crea en los seres humanos un elemento que estará en manera aleatoria dentro de su mente. Es algo que ya está establecido, es decir, hay algo que se plasma, de hecho. Nada se pierde. Sí, nuestro cerebro obviamente selecciona lo que es útil y lo que no es, pero hay una memoria allí que está guardada, ¿cierto? Un backup, siempre hay un backup por allá. Y a partir de ello tenga referencias sobre aquel contexto, es decir, yo construyo todas las referencias alrededor. Mi supervivencia, es más, la observación tiene que ver con ese comportamiento intuitivo. Y así nosotros veamos al diseño tal vez como una forma muy racional, tiene que ver mucho con la intuición. Todas las decisiones de diseño son intuitivas. El proceso de diseño también tiene intuición. Y nosotros, la capacidad de observación, pues es absolutamente relacionada con ello. Eso también es un tema para ampliar, ¿verdad? Valdés de León, entonces, digamos que le agrega como unos beneficios que puede traer la alfabetidad visual, que es el estímulo, el desarrollo de la creatividad, ¿no? Cómo llega y cómo es útil para nuestra vida, ¿sí? Y cómo es esto que ha existido donde toda la existencia humana, y vuelve y un poco se une a donde es como que entre más referentes tengas, entre más te alimentes visualmente, pues más vas a tener, ¿cierto? Esta capacidad, vas a poderlo desarrollar. Es un ejercicio como casi obligatorio, ¿sí? Y referirte tanto a tantas cosas como pensamientos y seres allá en este planeta también, ¿no? Y Bamford, pues ya, digamos, da como unas características que para empezar y entrar en la alfabetidad visual, o sea, ser más o menos inteligentes visualmente, ella dice que debe incluir, además de que pues yo veo cualquier imagen y aprendo de ella, yo recibo un mensaje, obviamente, ¿cierto?
Además de eso, pues debemos ser críticos y reflexivos con ella. Y esa es, digamos, como el ejercicio que pues vamos a hacer con base en ella. Ella ha hecho un cuestionario extenso con respecto a qué preguntarle a las imágenes para que las imágenes me digan, ¿no? Parece también de ficción, pero es en realidad interesante para que aprendamos precisamente a ahondar en ello y ejercitar nuestra capacidad crítica y de reflexión frente a la imagen. Entonces ella, pues obviamente propone esto y lo vamos a hacer ahora. También debemos tener, obviamente, el sentido estético, compositivo, saber construirla, saber utilizar un estilo en pro del mensaje que vamos a expresar, vamos a transmitir a los usuarios, obviamente. Pero hay también un trasfondo allí, digamos, para poder entonces analizarlo. Recuerden que es una cuestión compleja, es decir, no compleja desde entendido mal, desde lo difícil, porque lo complejo no es difícil. Lo complejo es que tiene muchas conexiones alrededor. Entonces yo debo tener muchas cosas en cuenta al tiempo. Pero nuestro oficio es un poco así, ¿verdad? Somos como directores de orquesta, más o menos, y tenemos que saber casi cómo toca cada instrumento antes de poner a funcionar la orquesta. Un poco así funciona nuestra cabeza también, y nuestra percepción y nuestra formación y conocimiento. Entonces allí vamos a entrar en un ejercicio que pues, para poder activar nuestro poder. Bueno, hola Sol, ¿quieres hablar algo? Ah, bueno, ya, quito el... Listo. Pero para esto yo necesito visualizar el chat y no sé cómo. A ver acá. Listo. Chatear. Listo, aquí estamos. Ok. Listo, perfecto. Ok. Bueno, perfecto. Ok. Listo. Vamos a ver cuántos estamos también. ¿Está bien? ¿Viene acá? Ok. Somos bastantes. La idea es que vamos a medida que yo voy a mostrar unas imágenes, allí vamos a aprender que hay ciertas preguntas en 5 aspectos que Banford propone para que yo pueda conocer a profundidad una imagen. Vamos a utilizar los carteles de cine, algunos, pues podemos analizar cualquier imagen, ya saben, pero vamos a utilizar estos que pues tienen también imagen y texto, y digamos se trata de una pieza de diseño y es algo también pues comercial, es decir, ha tenido un proceso de estudio para que pueda salir, etcétera, de diseño, total. Entonces, voy a necesitar voluntarios, ¿cierto? O yo igual tengo sus nombres acá, para que vamos a responder una pregunta, ¿cierto? Podamos responder una pregunta en 1 minuto. Vamos a observar, usar un tiempo para observar y vamos a responder un poco las preguntas que están allí. Hay varias preguntas, vamos a darle prioridad a una, ¿vale? Entonces, vamos acá. Bueno, sí, lo cerré, los que estamos acá. Ok. Y necesitamos ver entonces las respuestas. Pueden abrir el micrófono y responder, obviamente es más rápido, pero también pueden escribirlo. ¿Listo? Entonces yo necesito estar acá pendiente. Analiza entonces las siguientes imágenes. La idea es poder generar entonces ese análisis con todos. Uno de los primeros aspectos de los que habla Banford es de los temas. O sea, uno debe enterarse
cuál es el tema del que se está tratando la imagen que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, pues, podemos activar el micrófono, podemos observar y preguntémonos qué temas se muestran en la imagen, ¿sí? Allí, digamos, puede haber variedad de respuestas. La idea es que haya variedad de respuestas. Pero que, Hola, ¿sí? no, se ve como que incentivaran directamente el deporte. Porque, pues hay una canoa directamente como tipo, ¿sabes? Sí, digamos que estás describiendo, pero fíjate bien. ¿Qué temas se muestran en la imagen? Claro, digamos, tema de un deporte, ¿cierto? Si uno se fija bien, porque uno en la segunda mirada ya se fija bien, observas que los que están en la barca no tienen traje deportivo. ¿Como de supervivencia puede ser? Bueno, supervivencia, ok. ¿Qué más? No sé, de pronto como de guerra, ¿De qué? ¿De guerra? como de guerra, combate, porque creo que hay alguien con una flecha. ¡Wow! ¡Qué buen observador, Andrés! Claro. Y Ok. también por ¿Por la qué? las expresiones que tienen en la cara. Se puede ver como que esa, no sé, como... O sea, no es una cuestión relajada. Ajá. Pues el ojo mismo, ¿cierto? Si uno observa el ojo, es lo que está. Allá hay una composición súper fija, porque es central, ¿no? Es simétrica, digámoslo así, y uno, la mirada, lo primero que vemos es la barca. Pero bueno, entonces, ¿qué temas, no? También nos podemos referir a de qué manera se muestra el tema en la imagen. Parece como si él estuviera recordando algo. Es como el ojo de un anciano. Él abre el ojo como si fuera, no sé, más hombro y se puede relacionar con que algún recuerdo trágico que tuvo. Ok, bueno, ahí va, ¿cierto? Vamos como desenmarañando casi que toda la película, ¿cierto? Porque pues eso son de película, ¿sí? ¿Qué significado puede tener esta imagen para quien la ve? ¿Qué significado puede tener para quien la ve? Más o menos hemos visto que sea algo deportivo, ¿sí? Si alguien pasa desapercibido y no observa detenidamente, claro que, ¿cierto? Ahí dijimos algo. ¿Qué más? A ver si hay algo aquí. Un naufragio, ok. Vale. Ahora, una de las preguntas más importantes digamos, de esta parte, primer parte. ¿Cuál es el mensaje de la imagen? ¿Cuál es el mensaje? Yo no sé quién está limando algo. Ya cerré el micrófono. Bueno, ¿cuál será el mensaje de la imagen? A ver, preguntemos aquí. Voy a preguntar a alguien. Aleatorio. Juan López. Juan, ¿estás ahí? Juan López. ¿Cuál crees que es el mensaje de esta imagen? Lo puedes escribir si no tienes micro. Necesita ayuda. Listo. Linda Atencio. ¿Estás por ahí? Pues a mí lo estoy pensando porque sí es como un naufragio y pues habla de, es que no sé, es que es muy raro. El mensaje es como establecerlo un poco como algo que no es tan descriptivo.
porque yo puedo escribir la imagen y, digamos, yo me puedo pillar los temas cuando escribo la imagen y veo los elementos y más o menos las actitudes, expresiones. Pero el mensaje es ya el tema más complejo, ya cómo digamos, se une o se conectan todas estas otras cosas. Sí, es decir, como el naufragio del peligro, el, la sorpresa de un accidente, no sé qué, ¿sí? De un accidente náutico. O sea, ya el mensaje a mí me establece crear una frase, ¿sí? Y descubrir como un concepto también. Entonces allí hay un esfuerzo un poco más de profundidad después de haber entendido más o menos, ¿sí? O el peligro de, o sea, no salgas con 3 amigos porque de pronto naufragan, no, no sé, no bebas, no, no sé, o sea, uno se puede inventar también muchas cosas, ¿no? Profe, pues También. yo lo Sí, veo ahí es uno, me presenta un escenario, o sea, como un lugar que va a ser básicamente ya sea el mar o algo relacionado con ello. Las expresiones, que si es algo peligroso, que es como una especie como de, como sí, como un desafío, advertencia, como su ok, supervivencia. Exacto, porque mira que él también tiene un casco que no hace correspondencia a la actividad que están realizando, que es de exacto. kayak. ¿Sí? Y pues lo del ojo es como pon atención frente a esto, entonces yo creo que sí tiene que ver algo ahí. Sí, exacto, sí, es como unir todo esto, pero entonces ya procesarlo un poco más y como hacer una pequeña conclusión, que en realidad, y solo estamos en los temas, sí, o sea, ya hemos descubierto cosas en las imágenes, aquí podemos seguir hablando, después hablamos de la composición, del tratamiento, de digamos, a una sola imagen le puede hacer esos 5 pasos que propone Banjo. Y es muy interesante porque uno descubre cosas pues que, no, pues, que sabía o no sabía o las pensaba pero no sabía que es como un mensaje desde allí, ¿no? Entonces sí, claro, hay digamos este peligro y cosas que no corresponden, pero eso es cuando uno se da tiempo, por eso hay que mínimo un minuto, ¿no? Quedarse allí y después volver a la imagen y decir, bueno, y esta sombra y sí, como decían, parece un recuerdo, o sea, es una metáfora, un recuerdo cuando sale del ojo, wow, ¿sí? Y todos esos Pues, recursos, sí, dime. pues ahí también se ve como en su expresión, como si tuvieran miedo, como si huyeran de algo. Exacto, están huyendo. Profe, y también lo que dice ahí arriba, que es algo como, ¿qué es lo que está pasando en el río tal? Entonces, como si mostrara el recuerdo de un misterio que le pasó hace mucho tiempo, también lo que decía aquí la compañera. Y pues ahí dice liberación. Entonces, digamos que aquí tú ya sentiste la necesidad de conectar el texto con la imagen para empezarle a darle un sentido, ¿sí ves? Como lo que llaman esa sintaxis, ¿cierto? Eso cómo confluyen los dos y me dan un mensaje como completo, esa necesidad. No la explicación, como muchas veces les he dicho. Uno no explica la imagen porque entonces pierde valor. Es como si yo pusiera un texto aquí y dijera, los señores de la barca que salen por el ojo del anciano. Sí, wow, le estoy diciendo, no, mata chiste, ¿no? Mato, digamos, todo el mensaje visual. Pero entonces hay un complemento, una inquietud de, bueno, algo pasa, ¿cierto? Algo que me trata de como, también de como sintetizar una de las como escenas o los giros críticos, tal vez de esa película. Sí, porque esa es una... Ok, listo. Bueno, ahí están compartiendo las historias. Listo, ok. Esa es una parte del ejercicio, pero ya vamos calentando. Vamos a cambiar de imagen y vamos a cambiar de aspecto a analizar. Y cada aspecto, el segundo aspecto también tiene sus preguntas. Entonces, pues, hagámosle, ya que calentamos, ¿cierto? Información. Yo primero me centré en entender el tema y me hice esas preguntas, a ver qué mensaje había por allí, ¿ok? Yo ya tengo una construcción un poquito.
¿cierto? Pero entonces me voy a fijar en la información que contiene esa imagen y que obviamente la información está muy vinculado al texto. ¿De dónde proviene la información? Es la primera pregunta. ¿De dónde proviene esa información? ¿Quién la puso allí? ¿Quién me puede responder? Que es casi obvio, pero ¿de dónde proviene? Es difícil de responder. Es muy evidente. ¿De dónde viene la información? ¿Quién me da a mí la información para este tipo de imagen? Este tipo de, digamos, de pieza de diseño. De una película. Profe, una película. Como de un director. Dime, Diliana. Dijania, profe. Dijania. Diliania. Iba a decir una película, pero pues ya alguien había escrito en el chat. Ah, sí, y no me había visto. De una película, claro, Juan. ¿Sí? ¿Quién se inventa de pronto esto? ¿Quién da esa información? Digamos, el director. O sea, uno puede empezar a hilar más, o sea, sí. O la agencia de publicidad, o sea, viene de la agencia de publicidad, si es que contrataron una agencia o allí tuvieron un proceso creativo, es decir, la información como tal que está allí, la información escrita, viene como de una agencia posiblemente, el diseñador, una necesidad, es porque estamos hablando de una pieza comercial. Es como siempre recordar eso, que no estamos viendo un cuadro de un artista X, que yo digo, listo, pues esto, la información, recuerden que hay información visual e información verbal, o sea, escrita, ¿sí? Allí. Entonces podemos analizar las dos. ¿Qué información se ha incluido y qué información se ha excluido? Ahí vienen como unas preguntas como difíciles, como raras. ¿Qué le puede hacer falta a este, si es un cartel? Y es un cartel de, digamos, de una película. ¿Qué le hará falta? Ahí uno entra a entender cómo la función de comunicación que está, digamos, ya en esta pieza, ¿cierto? Si ustedes encuentran esto en la calle, ¿qué necesitaría? ¿Qué otra información necesitaría que, o sea, o le reclamaran que tuviera este cartel? Pues Como si una es expresión una, en español. Rostros. ¿Rostro? pues ahí lo que yo veo es que si es una película, pues la fecha para poder verla. Eso es como lo que a mí me llama la atención. No sé si de pronto abajo esté, pero no. No, exacto. ¿Dónde la va a transmitir, profe? Porque a veces puede ser de estreno, solo en cines, uno se da cuenta de que es nuevo, ¿no? Como unos detalles para que cumpla en realidad con la función de comunicación del cartel, lo que está anunciando. Volvemos a lo mismo, estamos ubicados en este tipo de piezas y yo como diseñador, pues ya, yo sé que hay una información que el otro tiene que entender para que eso se cumpla, ¿cierto? A nivel ya, digamos, escrito, digamos, verbal, ¿cierto? Pero ahorita, no sé si fue Dillania que estaba hablando de una cara, le hacen falta ver más cuerpo. Pero eso también es interesante, ¿no? Entender cómo esa edición y esa síntesis también funciona, ¿cierto? ¿Qué relación se establece entre imagen y texto? ¿Cuál es la relación de esa información entonces? ¿Lo complementa? ¿Lo potencializa? ¿Cumple? ¿Respeta la imagen? ¿Cómo está ese texto allí? ¿Cierto? ¿Cómo confluye? ¿Sí? Y una interesante que es qué importancia tiene el tamaño de las imágenes. Es decir, el diseñador o la diseñadora, ¿qué jerarquía le dio la imagen? ¿Qué importancia tiene? ¿Poquita? ¿Mucha? La tiene prácticamente toda. Acapara, ¿cierto? Sí, falta Acapara. resaltar más el título para que llame la atención.
es en realidad casi que el 90% imagen. Si juntamos todos los textos en un bloquecito, de pronto, bueno, 80%, pero ya es bastante. Entonces, la carga, digamos, temática de comunicación la tiene toda la imagen. Y si volvemos al anterior, bueno, ¿qué tema se trata? ¿Qué mensaje me está dando esta imagen? ¿Cierto? Entonces empezamos a analizar, es una rosa, ¿cierto? Es un abdomen, es joven, es una chica. Hay toda una simbología en la rosa, en el color de la rosa, en que sea mujer. Y ya voy, entonces, American Beauty. ¿Cierto? ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, allí vamos nosotros entrenando, porque es de verdad desarrollar y entrenar nuestra mirada, leyendo imágenes para entrenar y desarrollar nuestra alfabetividad visual, que es muy útil y es muy chévere también. Digamos que es un espacio en el que nosotros encontraríamos un tema muy interesante para compartir, además profesionalmente o con nuestros compañeros, en realidad. Volvernos también tan hábiles para poderles aportar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a todos, ¿no? Nuestros propios trabajos, pero a los demás. Poder observar bien, saber si funciona o no. La tercera entonces es... Profe, pues bueno, es que en base a eso se me hace más que observar bien, es como Sí. temas de ser un poco como lo que hacía el detective Sherlock Holmes, que es la deducción en base a las imágenes. Eso se me hace muy interesante, a mí me gusta. Total, tiene que ver total con la inteligencia visual. Mira que esa escritora, Amy Herman, de las historias, ella precisamente hace eso. Digamos que hace referencia a eso, ¿sí? Hacer un retrato hablado, pues, ¿qué es? ¿No? También. Es algo muy interesante. Puede ser como una práctica también interesante. Hay softwares o aplicaciones que hacen retratos hablados. Es una herramienta también de observación, claro, para poder tener y saber qué sucede a mi alrededor, sobrevivir yo y poder, digamos, generar también cambios y proponer cosas. Sí, es muy interesante, la verdad, saber observar. Y es nuestra práctica, es decir, es nuestra profesión. Ahí vamos, ¿cierto? Nuestro, digamos, tercer aspecto que dice Bamford es saber quién, el quién. Entonces aquí lo que respondemos es qué tipo de gente, cultura o experiencias aparece en las imágenes. ¿Quién aparece en la imagen? Un personaje muy conocido. ¿No? Exacto. Muy conocido, ¿cierto? Afro, una cultura determinada, ¿cierto? Y todo lo que podamos hablar, si ya es un personaje conocido, pues todo lo, digamos, lo que está, ¿sí? Es ese tipo de gente, de cultura, puede hablar uno mucho. ¿Quién creó la imagen y con qué intención? Es fácil de responder allí, porque estamos en un producto comercial. ¿Quién la creó? Un poco como quién dio la información, ¿no? También, digamos, del aspecto pasado. Seguramente, pues, el diseñador editorial o la agencia de publicidad, la empresa, bueno, Esquire, esta revista, ¿no? Porque es de una revista para hombres, ¿cierto? Intención, pues, publicitar, tal vez vender el contenido, los artículos que tiene. Principal es esta publicación, promocionarla además, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como una intención comercial. ¿Quién es el público destinatario? Podemos hablar un poquito más de eso, pues ya sabemos que es para hombres, una revista para hombres, pero ¿qué otro público puede ser destinatario de esa revista? Posiblemente. Las revistas de hombres también tienen varios públicos. Las mujeres, por ejemplo. Una, digamos, precisamente de Esquire, uno de los conceptos creativos es esa,
la revista para hombres que más leen las mujeres. ¿Ustedes qué opinan? Es una realidad, ¿no? Es un concepto creativo que precisamente Esquire trabajó más adelante, ¿no? Esta es una revista muy vieja, ¿sí? Del 68. Observar como todo el contexto, ¿no? Y obviamente si hablamos de las imágenes de la simbología, pues aquí no estamos hablando, por ejemplo, del código, la metáfora que Mohamed Ali está allí haciendo en esa. No, no estamos observando eso, estamos observando otros aspectos, ¿verdad? ¿A quién es dirigido? Pues a hombres de, no sé si muy jóvenes o muy ya mayores. ¿Ustedes qué opinan? Demos solamente un rango de edad, más o menos. ¿Quién miraría esa revista? Y aquí también se va y se ve el punto de vista de quien toma la imagen. ¿Sí? Entonces aquí es como que nosotros. Es importante, eso es interesante porque tiene mucho que ver con los enfoques y los planos, pero también como con el poder o no con que yo propongo una imagen. Y vemos a este personaje, tamaño, es un pequeño, ¿no? Es pequeño, no me está hablando a mí como cara a cara en misma proporción, está pequeño. Es decir, es del punto de vista de alguien más alto, más grande, ¿sí? Él está reducido. ¿Sí? El punto de vista está tomando el punto de vista digamos, del lector, del observador, pero el observador es más grande, ¿sí? Tiene una superioridad y frontal, está de frente. Él no está mirando de frente, él está hacia un lado. Es como un punto de vista un poco como acosador, ¿no? Además de lo que está allí en esa imagen. Entonces allí, digamos, podemos entrar a hablar otras cosas de él, de esta imagen, ¿cierto? Pues yo ahí, bueno, en la anterior yo veía algo como la superioridad, ya que él se ve como si tuviera las manos atadas y pues como si uno sí fuera más que el que está en la imagen, ¿sí? Entonces pues ahí basado en eso. Pero allí tú leíste fue la imagen como el símbolo, ¿no? La imagen como tal, como el mensaje, como otro de los aspectos, ¿cierto? ¿O no? Sí, también como que la imagen como tal de él que me transmite a mí. Y es como eso, como pues él en ese momento lo está pasando feo, pues las flechas, demás cosas, y como esa vulnerabilidad que él tiene al no poderse defender frente a eso. Y eso ha aumentado a su tamaño, ¿sí? A ese punto de vista literal, punto de vista de plano, yo estoy cerca o no de un formato de una persona. Ya saben que uno en los formatos, que es, digamos, como uno de estos elementos también del diseño, ¿no? El tamaño. Yo ejerzo un dominio sobre la imagen o la imagen me domina a mí. Y todo eso tiene que ver con el mensaje que se va a transmitir. No es lo mismo que yo coja en mi pantalla de celular y yo domine a las imágenes que están en mi pequeño móvil en ese formato, a que yo vaya en la calle y me encuentre un mural gigante con una valla así apabullante y yo lea un mensaje con una hamburguesa gigante y salga corriendo. Tiene que ver todo eso con ese punto de vista en donde estoy yo y cuál es la relación con el usuario. Yo sí soy, digamos, esta imagen, esta revista, el usuario, la lectora aquí. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros creamos cualquier, digamos, pieza, cualquier imagen. ¿Qué relación vamos a establecer y por qué? Entonces, en este caso, como tú mismo lo has dicho, hay como esa vulnerabilidad, digamos, se ve, para mí también se ve un poco más como potencializada con hacerlo como cuerpo completo y bueno, ahí hay una complejidad también de elaboración, no sé, tendría que haber sido reconocido como boxeador, porque de pronto, bueno, en fin, un resto de cosas en la imagen, en el diseño como tal de la imagen. Ok. Tenemos nuestro próximo, que es el cuarto ya, solo nos faltan dos hitos, o sí, nos falta otro más, que es la persuasión.
Y aquí entonces se establece y nos preguntamos por qué han elegido ese medio concreto, o sea, por qué está en un cartel y por qué no en otra cosa el que estamos viendo, digamos, como una pieza principal, ¿cierto? Entonces nos preguntamos eso. ¿Por qué se ha tratado la imagen de esa manera? Aquí ya vamos y profundizamos es cómo en la producción de la imagen como tal y qué lectura me da. ¿Por qué creen ustedes que se le ha dado ese tratamiento a la imagen? ¿Para qué? Profe, pues según yo veo, es como si quisieran callar la voz de la mujer, puede ser por ese lado. Okay, Yo pero digo que, por ejemplo, para sí, generar un poco de miedo, puede ser. porque ¿cómo les parece o sea, el tratamiento de la imagen como tal, la colorización? Sí, ese pequeño efecto, porque no, o sea, no estamos viendo una persona totalmente realista. Sí, es figurativa, pero no estamos viendo, o sea, como vimos el ojo, aunque el ojo también tenía como, era una ilustración, pero como esos detalles humanos, como quien dice uno, reconocerse así, ¿no? Tal vez. El color, por ejemplo. ¿Por qué ha sido tratada la imagen con ese color? Para producir miedo, claro, me parece Es también, pero como de una cámara de seguridad, profe, algo así, como si la vieran desde una cámara vieja. como vigilancia, o sea, lo ves así, muy Sí, y interesante. yo también lo relaciono porque como corderos, como alguien inocente, como quisieran callar a personas inocentes. Ok, también hay como misterio, algo nocturno, hay algo, hay una vigilancia, una interesante, ¿cierto? Entenderlo desde ahí, porque pues si uno se ve la película, pues eso es un clásico, ¿cierto? Ya sabe de qué se trata. Eso, digamos, por ese lado. Entonces, ¿por qué se ha tratado la imagen así? En general, la imagen, ¿no? No solamente el color, por qué tiene esa textura, por qué tiene esa composición, ¿sí? ¿Por qué es tan relevante el rostro de la chica, darle esa expresión sí, de inocencia, frente a esta mariposa, ¿cierto? Que pues tiene como esto ahí en el centro, que uno sabe cómo es, como esa calavera, no, que sé, esa lectura, ¿cierto? Que está allí. ¿La información contenida en la imagen está basada en hechos reales? ¿Ustedes qué creen? ¿Que los recursos que usó el diseñador o lo que está allí está basado en hechos reales? ¿Hasta qué punto es realista o no la imagen? No estamos hablando de la película, estamos hablando de la imagen que estamos viendo allí. Es verdad que, Pues, a mí no se me hace realista, la verdad, porque pues dentro de mi creencia personal, pues yo creo que cada quien se labra su propio destino, ¿sí? Entonces, pues es una imagen que tiene muchas simbologías, pero pues obviamente no puede abarcar como tal puede abarcar a un grupo grande, pero pues depende. No creo que abarque a un grupo totalmente general, ¿no? Obviamente. pero allí entonces habla Sebastián de lo que está, digamos, como a quién va dirigido, como esa relación, ¿cierto? Algo así, lo comprendo como ese resultado, qué tan comunicable es. Nos referimos un poco como eh, si la información que está basada allí, o sea, que está allí, que estamos afirmando, hasta qué punto es real y hasta qué punto no, ¿cierto? Entonces uno se puede preguntar también en forma así muy técnica también, ¿cierto? O muy básica, si es real que una mariposa tenga ese tamaño y me quede en la boca. Eso es como pareciera que eso es una proporción real, digamos. O sea, no estamos haciendo algo totalmente ficcionado, sino que estamos haciendo algo figurativo. Allí entra como también nuestro conocimiento de esa, digamos, esa valoración, ¿cierto? La iconicidad de la imagen, no sé si han oído hablar de la iconicidad, es decir, el nivel que tiene más de realismo o desde lo abstracto a lo más real. Y yo veo entonces cómo ha sido ese tratamiento allí. Y eso a mí que me comunica y que me aporta, ¿cierto? Entonces, tiene
cosas reales. Yo puedo en algún momento, si es de noche, lo que sea, yo me encuentro con alguien en la calle, una luz, y es posible que yo encuentre un rostro así. Tiene unos rasgos realistas y es posible que yo encuentre una mariposa así, de ese tamaño. Ay, profe, yo te iba a decir eso. Por ejemplo, toca tener en cuenta de qué clase, o por ejemplo, sí, como de qué, no sé cómo decirlo, raza, algo así, es la mariposa. La mariposa yo creo que ¿De al qué ser tipo? también de eso, Ajá. sí, 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 como que tiene relevancia dentro de la imagen. Averiguando el tipo, yo creo que también nos puede dar alguna información frente a la imagen. Exacto, muy bien. Entonces, digamos que tenemos una necesidad también de indagar, porque obviamente sí tenemos que, en algunos puntos también, por ejemplo, quién realiza la imagen, aquí, pues hay cosas que uno tiene que tal vez ahondar. Sí, también nos puede dar pistas. Ahora, ella no tiene como si no tuviera boca. O sea, eso sí es irreal. Es como que si hay una parte como de ficción o de irrealidad, ¿sí? O de baja iconicidad de esa boca, porque no tiene, o sea, la boca es la mariposa. Ahorita, ¿qué tipo de mariposa? Pero en proporción, digamos, y en como esos elementos, pues es real, pues es una mariposa que posible, hay gente que se le para la mariposa en cualquier lado de la cara, es decir, es como un poco racionalizar eso, pero hay otras cosas que pues ya empieza uno a detallar y decir, bueno, ya como que ellas son solo ojos, y, o sea, no se le ve el cuello, hay cosas que no se sabe si ya en realidad es real o no. Tiene rasgos de realidad, ¿cierto? Y cómo se ve afectado, cómo se ve el mensaje afectado por lo que se ha dejado aparte o no se ha mostrado. ¿Qué nos hace falta allí? A mí me hizo falta como que, no sé si se ve afectado en realidad el mensaje que se quiere dar, porque para mí, pues el mensaje es como suficiente, ¿cierto? Esa tensión, esto que ya sostiene el rostro de ella, y necesita como que sea, no de más pistas, porque precisamente es como misterio, es como algo, a mí me llama la atención es ese tipo de, como de cosas que han dejado atrás, no sé, no sé. Me parece que el mensaje no se afecta por lo que no se muestra, como yo dije ahora, o sea, como que el cuello, como que no sabemos si es real o no, pues qué importa, ¿no? El mensaje me dice, pues qué importa que no tenga cuello, ¿no? Debemos, es tener esa tensión, tal vez. Esa es como mi postura, no sé, ustedes qué piensan. Eh, por ahí, ¿no? También el mensaje entonces, ¿qué más? ¿Qué se ha dejado? La boca, por ejemplo, no tiene boca. ¿Afecta el mensaje? Pues me lo hace como más atrayente, tal vez, más misterioso, más, esa chica, pues no tiene boca, no habla, es decir, hay algo que está, no sé, no está viva, no sé, es rarísimo. ¿Sí? Entonces, uno puede entrar ya a ahondar, a ahondar y a ahondar y a ahondar y a conocer la imagen como tal, ¿sí? Y el último, pues es ya de uno que asume o qué actitudes uno asume frente a las imágenes ya después de haber profundizado las, digamos, las cosas, ¿cierto? Al mirar entonces este cartel, uno qué actitud asume frente a lo que está allí, ¿no? Yo qué siento frente a ese cartel. Ush, ahí es como aventura. Me gusta mucho, por ejemplo, como hicieron la ilustración, que en el cuerpo del oso aparece uno, el hombre, y el paisaje haciendo relevancia a un lugar que pues ya con, por ejemplo, el abrigo del sujeto, el pelaje del oso, con la imagen misma, da que es un lugar frío, entonces ya nos traslada directamente a eso. Si hay una luna, quiere decir que pues también van a haber escenas en donde van a ser de noche, y pues la sangre como tal puede ser algo como inquietante y sangriento en las patas de él, a lo mismo que es muy salvaje. Eso es lo que me transmite como tal a mí. Entonces, pero entonces, ¿qué actitud puedes reconocer en ti frente a eso? ¿Qué actitud de aventura? De quererte, o sea, una actitud como de interés, de quererte Sí, sí, indagar, me porque es que gusta, me llama la atención, más que eso sí me gusta, te porque conecta. es algo que me representa a mí exactamente. Por ejemplo, si eres una persona que eres muy arraigado a la naturaleza o a los animales, te va a gustar, te va a entretener.
y pues toda la imagen sí me basa como en aventura, todo lo más. Tiene muchas capas, ¿no? Y eso también es atractivo para el ojo y para la mente, ¿cierto? Porque realmente vemos con la mente. Sí, es como la capa tras la capa tras la capa y eso, esas transparencias, ¿no? Esos cruces allá, tiene muchas cosas de irrealidad. Si nos vamos a las preguntas anteriores, tiene mucho de irreal porque pues dentro de un oso no hay un paisaje, realmente, ¿no? Si nos vamos, nos tenemos que ir, digamos, a esa literalidad. Y la luna está como si fuera una bolita que está entre los árboles, está allí como puesta, no está cruzada, no está. Hay muchas cosas interesantes. Y la sangre, sí, yo la vi, o sea, yo la vi como de último, ¿no? Es también sutil, pero también nos dice bastante cosa digamos, de acá. ¿Sí? Entonces, sí. ¿De quién es la voz que se escucha? Esta pregunta es como loca, un poco, ¿no? ¿De quién es la voz que se escucha? ¿Qué me pueden decir? ¿O no se oye nada? De esos elementos que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que se escucha? ¿De quién? ¿De quién se escucha? Del oso. ¿El oso? Ok, ¿otra opinión? Yo no he escuchado ninguna voz, profe. Como el paisaje, la soledad, es como una tensión, ¿o qué? ¿O el frío, el viento? Yo diría que de supervivencia, profe. Porque es que para mí la imagen me representa como que, bueno, el hombre atrás con el abrigo, se puede ver que también le falta una parte de piel al oso y la sangre con el oso es como si se le hubieran arrancado su parte de piel para sobrevivir. Entonces, para mí el oso busca también supervivencia a costas de, pues, de lo que de pronto le va a hacer el humano. Eso ya es, digamos, como más un mensaje, como de la temática, ¿no? Que vimos, ¿cierto? Ya hay como que podemos como un poco clasificar esas opiniones frente a las imágenes que tengamos. Entonces, pues, puede ser supervivencia. Ahora, hay una cosa importante, perdón, y es si nosotros nos hemos visto la película o no. Obvio. No sé si se la han visto. Porque sí es muy fuerte. En realidad yo creo que este cartel se queda corto, porque es realmente como, es cruda. Pues es fuerte, sí es de supervivencia, pues así, pero salvaje. Salvaje literalmente. ¿Cómo se muestra, no? ¿De quién se oye la voz? ¿Del oso? Dijeron por allí. O tal vez o no hay voz, o sea, es como el paisaje, o es como la voz del pensamiento de él, allá como perdido, ¿no? ¿Y de quién no se escucha? Es interesante poner en esos términos porque uno igual puede decir, bueno, en realidad sí hay un sonido, ¿no? Hay una voz que a mí el diseño de estas imágenes, la jerarquía de estas imágenes, el tratamiento de estas imágenes, me está diciendo, listo, sí, claro. El oso pues está, digamos, como un protagonista, ¿cierto? Tiene jerarquía y es el que casi que acomete todo, ¿no? Debajo de él está la sangre, o sea, es como, tal vez sea la voz del oso, tal vez. Y de la que no se escucha, tal vez sea del hombre. Para mí hay como un silencio, como cuando hay ese viento, como en el polo, ¿no? En estos lugares tan fríos, que no es silencio, ¿sí? Es este viento y esa tensión tal vez allí, ¿no? Posiblemente. Si le queremos poner música a este cartel, pues ahí ya sabemos qué oír y qué no oír, ¿sí? Y qué experiencias o puntos de vista se han asumido, pues ya más o menos lo hemos compartido, ¿cierto? Allí. Estos son, digamos, ya los 5 aspectos que Banford nos comparte para poder iniciar el camino como analistas de imagen más alfabetizados a través de la imagen que pues abarcaba nuestros temas hoy. Y la pregunta para cerrar entonces es esta. ¿Te animas a cambiar la visión del mundo? Iniciando
con nuestro mundo, obviamente. Muchas gracias. Esa es nuestra conferencia. Listo. Listo. Bueno, ahí Profe, estamos. muchas gracias, profe, por el tema y por la forma también como nos invitas a ver el mundo o analizarlo de una forma diferente a como lo hemos hecho anteriormente. Entonces sí es interesante pues el espacio, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Si tienen preguntas, yo voy a ver ya aquí en el chat, a ver. Aquí, mira, aquí han respondido aventura, lucha, supervivencia, exploración, interesante, de la naturaleza, temáticas, aprendizaje, sí, el pensamiento del personaje, muchas gracias, estuvo súper interesante, muchas gracias, Lina. Hay mucho camino, ¿no? De todas formas, hay mucho pues es que imagínense, la idea es como que podamos coger lo que sea en nuestra casa y poderlo analizar. Obviamente son bastantes preguntas, ¿no? Pero fíjense aquí, si uno coge una práctica, ya el resto, digamos, sí va a haber una habilidad más creativa en nosotros. Por la clase que pirata. Jimena, ¿qué pasó ahí? Bueno, listo. Ok, vale. Profe, y otra cosa que yo también quería como agregar, Sí. es que uno también, por lo menos uno ya empieza a mirar las cosas que uno tiene aquí a su entorno, ¿no? Los cuadros que hay, los colores que se usan, la forma como están diseñadas cada, o sea, cómo está la composición, y lo lleva a uno a ver cosas que uno realmente antes uno no sabía detallado a mirar. Y uno dice, ahora sí entiendo por qué esto iba acá y allá. Entonces, como que es interesante enfocar el pensamiento, nos da como o sea, una luz nueva, algo diferente que antes no habíamos visto. Entonces es súper interesante y es lo que obviamente como diseñadores queremos que las demás personas al ver nuestras piezas también ellos puedan tener como ese significado que nosotros le hemos dado inicialmente pues a esa pieza publicitaria. Sí, Andrés, y es fuerte porque también, por ejemplo, si vemos las imágenes de la casa que nos ha acompañado toda la vida y uno empieza a hacer ese análisis, pues que tiene obviamente que ver con el lenguaje visual y todas las cosas, pues es fuerte verlas desde la perspectiva del conocimiento, o sea, esas imágenes a mí todo el tiempo, ¿qué mensaje me han dado a mí? Es fuerte. Es fuerte porque no todas las imágenes que uno tiene en la casa donde se ha criado, donde lo han criado, son en realidad bonitas, ¿sí? O digamos como totalmente positivas, no, hay imágenes que uno creció con ellas y ¿qué? ¿Cierto? No las puso y no las vio con conciencia, pero ahorita sí la intención es como esa, ¿cierto? Ver con qué imágenes uno ha crecido. Es un ejercicio interesante y muy, muy sencillo de hacer, por lo menos en sus habitaciones. ¿Qué imágenes los acompañan? ¿Cierto? Y qué entonces mensaje me están transmitiendo todo el tiempo, porque es que, como les digo a los chicos, es como no hay ninguna imagen inocente. ¿Sí? Así también lo dice María Caso en su libro El lenguaje visual, de comunicación visual, lenguaje visual. Es muy interesante, es en realidad no, o sea, es profundizar, porque sí allí hay un ejercicio interesante, muy autónomo, de la construcción de tu capacidad de construir, editar y tener una crítica frente a una imagen. Si tú no haces eso contigo, ya, ¿cómo vas a construir después? ¿Cómo le vas a criticar una imagen a alguien? No vas a tener recursos, ni criterio, ni argumentos posiblemente. Y claro, esto se complementa mucho con todo lo que se ve en clase, que pues son pues todas las relaciones, los objetos abstractos, toda la gramática visual que se ven los fundamentos de diseño que se aprenden, ¿no? A componer las estructuras, la retícula, los movimientos, el ritmo, absolutamente todo. Claro, todo eso me tiene que apoyar una intención. Sí. Una pregunta. ¿Cuál crees que es el tema más delicado de tocar visualmente? O sea, un tema que las personas casi no acepten. Es tan complejo contestarte eso, Lina. Uy, profe, yo basado en eso creo que ya depende de la sociedad y de dichos tabús que también tenga. Porque, por ejemplo, yo creo que hacer una pieza publicitaria basada, yo qué sé, ahorita que fue tan famoso, por ejemplo, el aborto,
tocar esos temas deben ser muy, muy, exacto, muy complicados. O, por ejemplo, la violencia que pasa, ayer fue pues como tal el Día Mundial de los Animales, también tocar como esto de la violencia hacia los animales, ¿no? Como los veganos, vegetarianos viven su vida básicamente para poder ayudar a estos animales y nosotros no tomamos esa conciencia tampoco. Eso yo creo que depende muchísimo de la cultura que tomemos y de lo que la misma cultura nos ha impuesto a nosotros. O por ejemplo, temas religiosos también Wow, debe ser muy complicado. también. O sea, yo diría que no hay tema más o menos delicado. Sí, digamos como respondiendo a la pregunta de Lina, ¿cierto? ¿Cuál crees que es el tema más delicado a tocar visualmente? Porque esos códigos y eso que se comparte entre culturas es muy diferente. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿cierto? Depende de esa codificación cultural, pues así mismo. Allí lo que uno lo libra, digamos, para hacer es precisamente tener un profundo conocimiento del otro, o sea, de la cultura como tal y qué códigos visuales, qué imágenes son valiosas, ¿no? Qué códigos cromáticos, por ejemplo. Toda la psicología del color cultural, que ya se llama así, porque ya saben que es uno de los ejemplos digamos, más conocidos es el color, cómo se entiende el color, el negro aquí y el negro en Arabia, el rojo aquí y el rojo en otro lado, ¿no? Uno respeto, otro luto, otro celebración, sí, o sea, es esa codificación es la que, ese conocimiento, esa codificación es la que nos puede salvar para nosotros hacer y acertar y precisamente evitar agredir al otro con la imagen. Eso en un sentido, ¿no? En cuanto a eso. Las temáticas ya, digamos, digamos, de género, de todos estos, ya, digamos, asumir problemáticas sociales, ambientales, pues estarían conectadas ya con eso, ¿no? Con eso, pero también es que meterse en esos temas, también hay unas conveniencias allí que tenemos nosotros que tener en cuenta de a quién le conviene o no que eso se visualice. Eso es totalmente de entender cómo el diseño también es político, ¿cierto? Desde la imagen, cómo esa influencia ya viene a traducirse en una sociedad, ¿no? Cómo del diseño social se ve. No habría temas, ah, no habrían temas delicados sino delicados, Lina. No dependería de ti entender, digamos, o sea, depende de ti en la medida en que conozcas esos códigos de delicadeza, digámoslo así, de cada cultura, sí, estoy de acuerdo, de cada comunidad. Sí, hay temas que pues, pero ya hay público para todo. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Y hay toda clase de imágenes en el mundo, buenas, bonitas, horribles, o sea, todas, ¿sí? No solamente lo que uno proponga, es todo el mecanismo que uno use para poder proponerla y llegarla, digamos, hacerla llegar. Porque yo puedo usar imágenes muy grotescas, no sé si tienen por ahí en algún momento, es que yo soy, digamos, ya muy ochentera. Recuerdo todo, digamos, como esa época, en las campañas, por ejemplo, de Benetton, que en su época fueron muy agresivas y mostraban los muertos de SIDA en la época de los 90 y los anunciaban, ¿sí? Y la marca apoyaba eso, o sea, era agresivo posiblemente para mucha, como ahorita es agresivo en todo lo del no aborto, en cada época hay una delicadeza visual, hablemoslo así, ¿no? Yo creo que también depende de la época y el contexto. No, para nada, Giovanni. O sea, y hacían esas eran muy crudas y muy documentales, entonces eran muy realistas, ¿cierto? Las otras que besándose el Papa y no me acuerdo con quién, con un presidente, yo no me acuerdo, también era como como, sí, esa imagen así, súper contracultura, pero debajo pues toda una persuasión de una marca, o sea, igual, sí. Entonces allí
interesante entender el contexto, la época que se da. O sea, por ejemplo, aquí entonces en ese momento puede ser delicado y en este país, en ese contexto, visualizar ciertas cosas. O sea, podemos hablar de eso porque es interesante entender lo que ha sucedido, la visualización que sucedió en la calle con la marcha, con las protestas, ¿no? ¿Qué temas delicados hay allí? ¿Cierto? Entonces te devolvería la pregunta, ¿cierto, Lina? ¿Qué visualmente en qué momentos también? Entonces son varios aspectos que visualmente es delicado, que las personas no aceptan. Tal vez viéndolo desde la cruda realidad, tal vez no estamos tan preparados para mirar imágenes de la cruda realidad, tal vez. Es una cosa fuerte, no sé si pudieron ir en algún momento a la exposición de Héctor Abad, o sea, de todo su trabajo fotográfico, que a mí me dio duro. O sea, estar en un museo y ver todo lo de las víctimas y absolutamente todo, decía, y eso pues que uno está en el medio y todo, yo decía, wow, o sea, yo lloré, o sea, era demasiado fuerte. Tal vez no estamos preparados para esa realidad y estemos acostumbrados, porque eso es otro tema interesante para tocar, hasta qué punto nosotros ficcionamos la realidad y eso nos ayuda a venderla. ¿Sí o no? A hacer hiperrealistas ciertas cosas, los cuerpos, ¿cierto? A maquillar todo demás, a photoshopear todo para que haya una atracción y yo acepte ese producto, esa imagen, esa ropa, esa comida, y yo después entonces, a mí después me cueste aceptar lo que es una realidad. ¿Cómo construimos nosotros, los diseñadores, eso también, esa delicadeza y esa no delicadeza, esa cultura visual, en realidad, cómo la estamos construyendo, cómo ha sido construida? Ahí hay temas interesantes para tocar de todo lo que está a nuestro alrededor. Poder llegar, por ejemplo, a hacer ese tipo de análisis es de verdad interesante hablarlo, importante hablar, ¿sí? Porque en un momento nos vamos a estar en medio de un cliente, una empresa con una filosofía, y yo voy a ser el instrumento para visualizar de esa forma como quiere mi cliente. ¿Sí o no? No sé si aquí alguien ha tenido experiencia ya con algún freelance, han hecho trabajos para otros. Otra cosa es cuando uno hace su propia producción y sus cosas y sus ilustraciones, pero otra cosa es cuando yo recibo las ideas de otro. Y entonces yo trato de adaptar esas ideas y para poder vender al otro. Yo voy a tener que, digamos, visualizar, ¿no? Las chicas, yo trabajé mucho tiempo en agencia de publicidad en Bogotá, bastante, 15 años trabajé. Y pues yo recuerdo que trabajé en muchas cuentas. Pero como pues soy mujer, entonces pues para cuentas de ropa interior, de jabones, de perfumes, de maquillaje, no sé qué. Entonces, por ejemplo, las chicas, cuando bueno, también trabajé en El Tiempo y tenía que hacer avisos para Soho y todo eso. O sea, todas las chicas que están allí pues son re photoshopeadas y a uno le tocaba retocarlas y volverlas irreales. Y uno si analiza una revista, ya eso está, digamos, en esa época, porque ahorita ya eso está muy cuestionado, los estereotipos y todo, ya aceptamos la belleza natural más, pero todavía hay correcciones por ahí de cosas, ¿no? O sea, pero yo cómo voy a adelgazar a esta chica si ella es así, ¿no? Pero entonces haga magia, porque los clientes creen que los diseñadores somos magos. Y todo lo que se imagine, pues todo lo vamos a hacer. No, nosotros tenemos nuestros límites, ¿cierto? Hay gente que o sea, sí es un mago o una maga para manejar estos equipos. Pero llega siempre hasta cierto punto, digamos, esa transformación que le estamos dando a la imagen y la costumbre o la formación que le estamos dando a nuestros usuarios o a nuestros lectores. ¿Qué aporte estamos dando a la cultura visual? ¿Cierto? Es un tema interesante para tratar también. Listo. No sé si tienen alguna otra inquietud. No sé si presta el profe.
Bueno, no sé si respondí, Lina. Quedaste peor. Ah, bueno. Bueno, es chévere hablar de, digamos, de esto. Hay mucho. Nuestra profesión tiene demasiadas cosas, pero eso es tan interesante. Es de verdad para aprovechar. Bueno, yo creo, Profe, pero sí, básicamente también el comunicador social tiene que pensar en todo esto para transmitir aquel mensaje, ¿cierto? Yo creo claro. que pues nuestro trabajo también es ser comunicadores, de cierto modo, porque estamos comunicando algo que tenemos en nuestra mente con una pieza publicitaria. Claro que sí. De hecho, somos comunicadores visuales. Comunicadores, Exactamente. comunicadores visuales y compartimos muchas cosas con los comunicadores, bastante. Yo ahorita estoy con un curso de comunicación también y pues bueno, es, mejor dicho, se está nutriendo de imagen mucho, proyecto transmedia y ha sido como, ¡wow! Como un, hace esto, la imagen, y ellos piden también la necesidad ahorita, o sea, es muy compartido. Y de hecho también, por ejemplo, en lo editorial, hay una definición de editorial que es como que los diseñadores editoriales son periodistas visuales. Entonces, imagínense, como considerarnos periodistas, pero en lo visual, ¿no? O sea, compartimos todo el tiempo. Sí, digamos que tenemos que tener esas herramientas para ello. Podemos trabajar muy en conjunto también y eso es una ventaja, ¿sí? Hay unas especializaciones, yo creo, también, unos tiempos también, unos procesos que nos podemos, digamos, aportar un poco más como la oratoria, la narrativa. Bueno, los comunicadores tienen un desarrollo, pero ¿por qué no nosotros? Fíjense que hasta en mi época de trabajar en agencia, pues a mí me tocaba hacer de todo. Es decir, yo trabajé en agencia con dupla. En esa época, casi todo el tiempo trabajé con dupla. Pero mucho tiempo también trabajé sola, a mí me tocaba hacer todo, los copies, absolutamente todo, editar textos, todo. O sea, ser comunicadora, hacer una copy, digamos, en el contexto de agencia de publicidad, ¿no? Entonces, es como una exigencia. Si era una exigencia en esa época, ahorita más, que todos somos editores, casi todo el mundo es diseñador porque ya tiene acceso a todas las herramientas, en fin, todo el mundo es editor. Hasta mi tía que tiene Facebook ya le toca editar las imágenes, o sea, todo ya está construido en la mente. Somos muy diseñadores, ahorita nos enfrentamos a otras cosas. Entonces ahora compartimos mucho más todas esas, digamos, esas características o esas líneas profesionales, digámoslo así. Eso es, Jonathan. Listo, pues muchas gracias por tus aportes. Ay, qué pena. ¿Y cuál sería el mayor reto para un diseñador? O precisamente usted. ¿El reto en qué sentido? ¿Profesionalmente? O, Sí. bueno, es que hay varios. Hay varios retos. Un reto que sí o sí digamos, nos vamos a ver enfrentados es frente a la ética, frente a sobrevivir, ¿cierto? A tener que trabajar como un diseñador convencional, ¿cierto? Y tener que ganar dinero y tener que, digamos, perder algo, digamos, al principio, posiblemente. Tener que enfrentarnos a eso, ¿no? A eso ético de no poder elegir que, digamos, en algún momento querer trabajar o no, ¿cierto? Hay un reto que es interesante, ese es un reto interesante porque igual tenemos que ganar experiencia. Pero hay otro reto que yo creo que le sucede a casi todos los creativos y es cómo desactivar el ego. Pero es algo más, digamos, de otra dimensión, ¿verdad? Eso es lo que uno más o menos aprende cuando está trabajando con un equipo, aprender a colaborar. Algunas personas nos cuesta más, otras menos, ¿cierto? Pero allí, digamos, ese es un reto de otra dimensión, ¿sí? Del diseñador en general a todos los creativos y en el contexto y en el ámbito del diseño, la publicidad, si es allí, ¿no? El esfuerzo que queremos hacer en formación es que ustedes tengan una formación
como emprendedores, en realidad como diseñadores sociales. Por eso hacemos tanto énfasis en que no sean, en que aprendan lo que un diseñador convencional, digamos, se aprende, pero que también tengan herramientas de pensamiento para que puedan proponer sus propios proyectos y a la vez tengan habilidades colaborativas para poder trabajar en equipo. Es como lo que, digamos, es un esfuerzo que estamos haciendo y que de verdad es lo más, digamos, coherente con estos tiempos también. No quiero decir que si alguien se va para una agencia no vaya a tener, obvio, es totalmente respetable. Es más, yo creo que es necesario porque lo que uno vive en una agencia no lo aprende en ningún otro lado. O sea, aprender del mercado, de estrategia, de medios, de trabajo a presión, ¿sí? Todo eso, digamos, a uno lo hace madurar. Eso, digamos, y eso es lo que le hace a uno un poco desarticularle el ego, ¿sí? Y asentarlo en la realidad, de abrir y de verdad encontrar como su funcionalidad neta. Eso sería como uno, digamos, de los retos que a nivel ya, digamos, profesional. Pero el diseñador en este momento se aboca también a entenderse, como ya hemos venido hablando, como un sujeto responsable intelectualmente y políticamente. Es decir, tiene que ser responsable de su capacidad y de su poder de crear imágenes. Ese es un reto contemporáneo, ¿sí? Del saber que tiene una herramienta de comunicación y que la debe usar, ¿sí? Debe saberla usar con responsabilidad social, ambiental. El reto es casi, pues es complejo, pero el reto es asumir, empoderarse de ello, para poder entonces sí cumplir lo que el diseño debe ser, ¿no? Mejorar calidad de vida, mejorar calidad de vida. Entonces, allí hay una cuestión que yo también considero es fuerte porque mi generación muy diferente, digamos, en el momento en que llega el diseño, en los años 90, ¿cierto? Había un boom tecnológico, habían otras cosas, casi que estaba desarrollándose Internet. Ahora sus generaciones llegan a un momento en el mundo en que deben reparar todo. Y el diseñador debe no considerar, no hay huida. Sí, es fuerte porque es como que llegan a un mundo que ya está devastado y deben repararlo. Entonces deben llegar con unas herramientas diferentes a mi generación. ¿Sí? Yo entiendo eso y me parece un reto y es admirable también que pase, pero también entonces es como ponerse en ello, porque ya hay demasiada información. No como en mi época que yo diría, no, pues no tengo conexión, yo no sé lo que está pasando en el mundo, de vez en cuando me entero y entonces yo no soy responsable, yo me dedico a esto, No, ya estamos viviendo todo al tiempo real y ya no podemos huirle a la responsabilidad, ¿cierto? Todos estamos construyendo, digamos, este mundo, esta realidad, por lo menos el metro cuadrado que nos toca, lo próximo, y es como eso también, ¿cierto? Entender nuestra responsabilidad es también un reto para nosotros, para todos, y sobre todo para ustedes, ¿cierto? Que tienen que ver esa realidad de otra forma a como la vi yo, o la ven tal vez otras personas, pero el mundo ya, pues eso se vio, digamos, en el paro. Se vio mucha responsabilidad. Bueno, eso es un tema fuerte y delicado también, ¿cierto? Entonces se necesita una responsabilidad, se necesita una formación particular para que puedan ustedes, digamos, cuando se enfrenten a esos retos, pueden haber más retos, obvio, porque pues somos seres humanos, somos diseñadores, somos seres humanos y pues no estamos exentos de otras cosas. Entonces ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos con ello. Cuando ustedes lleguen a enfrentarlo, pues ya tengan un poco más de herramientas, ¿cierto? El simple hecho de sentarse en un computador y saber leer entre líneas y ver una noticia y decir, yo entiendo esto, pero esto no es así, ya es una ventaja de supervivencia.
¿cierto? Y en eso estamos, digamos, apoyando este tipo de temas, que es para volvernos un poco más inteligentes visualmente. Vale, listo. Gracias, Verónica. Ok. Bueno, no sé si haya... Sí. No, gracias, profe, ya, quedó claro. Bueno, listo. Ok. Bueno, no sé si está el profe. Yo creo que ya podemos cerrar. Hola, Mónica. Bueno, aquí pues anonadado con todo el tema que nos hace esto, muy agradecido en nombre de la Fundación Universitaria San Mateo, en nombre pues de nuestros compañeros pues asistentes de la misma fundación, pues importante que tengamos en cuenta todos estos parámetros, todos esos puntos de vista que hemos venido nosotros esgrimiendo y sobre todo tú pues en tu agradable charla y exposición me parece que ha sido de mucha ayuda, de mucho empuje y sobre todo porque pues has abierto en nosotros seguramente diferentes puntos de vista. Es importante que tengamos en cuenta que lo básico acá es empezar a referenciar esos 4 puntos cardinales, no solamente mirar como para adelante, como viniera de pronto mirando un caballo cuando se tapa los ojitos a Claro. los lados y solamente ve para el frente. Entonces sí es importante que lo tengamos muy en cuenta, agradecerte nuevamente, infinitamente pues agradecidos con tu exposición, muy enriquecedora, muy valiosa y bueno, nada, agradecerle también la asistencia a nuestros compañeros de la Fundación Universitaria San Mateo por su colaboración y sobre todo su participación. Considero que pues dentro de todo lo que se ha propuesto pues se ha adquirido un nuevo conocimiento y este conocimiento pues va a ser de mucha ayuda para pues futuros desarrollos a nivel de diseño gráfico y pues futuros diseñadores gráficos que van a llegar a ser. Entonces, pues nada, yo creo que ya la sesión la podemos dejar hasta acá. Me gustaría que de pronto pudiéramos tener nosotros una copia de este video para las memorias de la Claro. exposición. Y pues ya nos estaremos viendo entonces próximamente este día jueves a las 3 de la tarde para la Sí, exposición que se generará desde la Fundación Universitaria San Mateo con relación pues a lo que es el tema de diseño disruptivo, que viene mucho también de la mano con chévere. relación pues a todo lo que se ha venido viendo y pues es otra, digamos que perspectiva que vamos a nosotros a obtener para de alguna forma complementar y digamos que no suplementar, sino complementar todo lo que has venido tú diciendo, porque es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta. Mónica, nuevamente muchísimas Bueno, gracias por tu ayuda. muchas gracias, profe, y muchas gracias a los estudiantes por la participación, por la escucha y pues por todo, digamos, también el espacio que se formó enriquecedor para todos, ¿sí? Y pues bueno, nos veremos el jueves Ok, en otro perfecto. espacio, ¿ok? Bueno, Voy entonces a parar la grabación para hacerlo. Listo. listo.